Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos, bienvenidas a este programa de Mesa Cuadrada, el espacio de análisis de televisión educativa. Saludamos a quienes nos acompañan a través del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y también a quienes consultan este programa en las plataformas digitales. México y Alemania son dos países que tienen una larga tradición de colaboración, una estrecha interacción en términos globales y también en cuanto a la relación bilateral sustentada en el comercio y en la economía, pero que se ha ampliado a partir de este año en muchos aspectos gracias al año dual México-Alemania 2016-2017 en temas como la innovación, la educación, la cultura, la ciencia, la movilidad y la sustentabilidad. Por eso tenemos como invitado esta noche al embajador de Alemania en México, a quien saludamos con mucho gusto, el embajador Víctor Ebling. Embajador, gracias por estar en Televisión Educativa. Buenas noches, es un placer estar con ustedes. Gracias. Y como cada semana, saludo con gusto a la maestra Verónica Ortiz. Gracias, buenas noches, bienvenido, embajador. Muchas gracias. Pepe Ureña. Buenas noches. Y desde Londres, también como cada semana, el doctor Javier Oliva. Doctor Oliva, un gusto saludarle. Igualmente, buenas noches. Freut mich, embajador, freut mich. Freut mich auch sehr. Muy bien, pues arrancamos este programa. Hay muchos temas de qué hablar. Hay un explorador por allá del año de 1860, Alexander von Humboldt, el padre de la geografía moderna, que recorrió gran parte del continente americano, Venezuela, Colombia, Perú, llegó a México, donde dedicó varios años a recorrerlo, a estudiarlo, a escribir sobre nuestro país. Después se fue a Estados Unidos y él, en su amplia obra, mencionó que todo es interacción y en este fundamento se basa la estrecha colaboración que en esta ocasión, embajador, se amplía con el año dual México-Alemania. Ya nuestro país había tenido años duales durante esta administración con Francia, con el Reino Unido, pero hoy es Alemania, ¿no? ¿Nos puede platicar sobre este año dual que contempla más de 1000 actividades en estos temas de los cuales ya platicábamos? Pues sí, me encanta que hayan empezado hablando de Alexander von Humboldt, porque cuando él llega a México en 1803 y después vuelve a Europa, él es el personaje que de hecho con sus escritos pues hace descubrir México, yo creo, para los europeos, ¿no? Y él trató temas de botánica, de minería, ¿no? de arqueología, muchas cosas. Es interesante, lo que nos encanta de ello, y es un poco también lo que queremos hacer en el año dual, sobre todo en el lado Alemania y México, es enseñar lo interdisciplinario, ¿no? de nuestro mundo, ¿no? O sea, volver un poco a esa idea que se ha perdido un poco, decir cómo están conectadas las cosas y los temas, y por eso hemos elegido unos temas que creemos que enseñan un poco esa interconectividad, ¿no? El tema de la sustentabilidad, ¿no? El tema de la innovación, el tema de la tecnología, pero también el tema de la educación. Sí. Pensamos que son temas que están conectados entre ellos. Y qué bueno que tengamos la ocasión de utilizar este año pues, para demostrar por qué estos temas son relevantes para los ciudadanos. Es lo que queremos demostrar durante este año conjuntamente con nuestros amigos mexicanos. Sí, ¿les parece? Vamos a Londres a empezar con el doctor Oliva en esta ocasión, que él se encuentra en Europa. Él vivió también muy de cerca lo que fue el año dual entre México y el Reino Unido. Doctor Oliva, ¿cómo le va? ¿Qué esperaría usted de este año dual México-Alemania? ¿Qué tenemos que aprender o qué experiencias podemos intercambiar en esta oportunidad que se establece entre ambas naciones y ambos pueblos? Bueno, la verdad es que la relación entre México y Alemania siempre ha sido una relación muy fructífera en ambos sentidos. Me parece que en términos de la industria, la educación, la investigación, la cultura, es una relación muy rica. Y que si bien es cierto que en términos económicos el balance no es muy representativo, quizá justamente este año dual podría ser el punto de inicio para una relación mucho más intensa. En lo que se refiere a los intercambios académicos, digamos que es en el área en la que yo me desenvuelvo, hay una relación muy intensa y que desde luego con este año dual pues pueden verse incrementado notablemente este intercambio entre jóvenes de Alemania hacia México y viceversa para seguir fomentando no solamente la proximidad entre las dos naciones, sino además una
una muy larga tradición que tenemos como pueblos y es una cercanía también, no solamente desde Alexander von Humboldt, sino también una gran cantidad de artistas mexicanos que han vivido en Alemania y gran cantidad de artistas y compositores, escritores, filósofos que han residido en México de origen germano, y que esto hace que nuestra relación sea muy intensa, y ojalá y este año dual nos permita profundizar y ser un referente en las relaciones de México en el conjunto de la Unión Europea. Embajador. Sí. Bueno, creo que son todos temas muy importantes, ¿no? de los que acaba de hablar el doctor Oliva. Estoy muy de acuerdo. Creo que la relación económica es ya de gran importancia. Tenemos unas inversiones alemanas en México de unos 25.000 millones de euros acumulados, con casi 2.000 empresas que están produciendo en México. Como saben, Alemania es un país industrial, así que la fuerza son sus empresas productoras, y México se ha convertido en una de las plataformas estratégicamente más importantes del mundo para la industria alemana. Y eso está yendo muy bien, las empresas siguen invirtiendo mucho. Es verdad que en el comercio se puede establecer una relación aún más estrecha. En este momento estamos exportando mucho más desde Alemania hacia México que al revés. Quisiéramos que también, ¿no?, las empresas mexicanas invirtieran más en Alemania y en Europa y que exportaran más, pero creo que estamos en muy buen camino. México ya es el socio número 1 de Alemania en América Latina. Y eso ya habla de por sí, ¿no? O sea, que ha sobrepasado Brasil, que solía ser tradicionalmente, digamos, el país de más intercambio comercial. O sea, creo que están pasando cosas muy buenas en ese sentido, y eso es solo el sector económico. En el sector de intercambio de estudiantes tenemos más o menos 2.500 alemanes que trabajan o estudian aquí en México, y casi el mismo número de mexicanos en Alemania. Pensamos que hay un potencial para mucho más. Quisiéramos que vinieran muchísimos más mexicanos a Alemania, y al revés, que vinieran más alemanes también. O sea, hay muchísimas cooperaciones entre universidades, 300 entre los dos países. Otorgamos 1.000 becas cada año desde Alemania a estudiantes mexicanos para ir a Alemania. Hay una relación muy densa, muy fuerte. No estoy seguro que se vea siempre con mucha claridad y que se conozcan así los detalles, pero la verdad es que entre nuestros dos países pasan muchas cosas muy buenas, sí. y qué bueno que podamos, pues, subrayarlas un poco, ¿no?, durante este año dual, ¿no? Para conocer los detalles hemos invitado aquí al embajador de Alemania en México, sí. Mesa Cuadrada, maestra Verónica Ortiz. Así es, yo tenía justamente un comentario sobre esta fortaleza industrial de Alemania, que es obviamente legendaria, y me parece que uno de los campos en los que son líderes es en la educación técnica, es decir, esta preparación que acompaña los trabajos en las industrias, las manufacturas y las empresas productivas alemanas. Esa parte también está contemplada dentro de los proyectos en los que se puedan hacer intercambios y capacitación, por ejemplo, de trabajadores de las industrias mexicanas en este año dual. Pienso que es un gran tema, uno de los más importantes, ¿no? Es la así llamada educación dual. Sí. Hay un modelo mexicano de formación dual ya, que está apoyado también por Alemania, por el gobierno alemán, donde ya se están capacitando en este momento unos 1.500 jóvenes en empresas aquí en México, empresas mexicanas aquí en México. Nos gustaría que fueran aún más, y el presidente Peña Nieto ha anunciado que quisiera que fueran 10.000 jóvenes a finales de este sexenio. Entonces, una cosa que tenemos en común entre México y Alemania es que somos dos países que apostamos por la industria. Sí. Entonces, utilizar la industria y las empresas como un pilar de la educación, del sistema educativo, creo que tiene mucho sentido. En Alemania nos ha ayudado muchísimo. Yo, si tuviera que decir cuál es el punto de fuerza más grande digamos, de la riqueza y de la fuerza industrial y económica de la empresa alemana, yo diría que es la formación dual.
Más o menos el 60% de cada generación de los jóvenes pues no van a la universidad, sino que van directamente a la empresa y algunos de ellos después, si quieren, pueden ir a la universidad. Pero creo que eso es una gran fuerza, nos ha traído mucha movilidad social también, ayuda a la empresa, ayuda a la educación, creemos que es una situación de ganar para todos. Y pensamos que puede ser muy útil para México también. Claro, y sobre todo ayuda a decantar, digamos, a los propios jóvenes por intereses, ¿no?, mucho más específicos que los insertan inmediatamente en el mercado laboral, ¿no? No, así es. Y cuando hablamos con los jóvenes mexicanos que trabajan y se capacitan en estas empresas, porque empiezan a trabajar desde el primer día ya, ¿no? Y ganan un sueldo también. Ellos están encantados porque se dan cuenta de lo que quiere decir pues ser capacitados en estos digamos, trabajos modernos que son desafíos importantes. No estamos hablando de ir con un destornillador a abrir una máquina, se trata de software, se trata de mecatrónica, ¿no? de robótica, y son trabajos que yo creo que hace pocos años pues, los hacían los ingenieros. Entonces, capacitarles en esos sectores creo que es un reto para la empresa mexicana también, que tiene que invertir naturalmente en ese sentido, pero creo que es una gran oportunidad para el país y para los jóvenes del país. Acaba de decir el embajador Pepe, Verónica, doctor Oliva, algo que me parece muy relevante. Antes de entrar al aire platicábamos y nos comentaba que Alemania no son los grandes maestros, tienen interés también en conocer qué se hace en México, pero el intercambio de experiencias es muy importante. Este programa piloto puede marcar una ruta para nuestro país, toda vez que él dice, y esto es lo relevante, que el punto más grande de la riqueza de Alemania, una nación que conocemos su historia, ha sufrido el tema de la guerra, sin embargo, a través de la educación, del conocimiento y de este modelo dual, tiene la base de lo que hoy es Alemania, una potencia en el mundo. Pepe Ureña. Así es. Embajador, ¿qué proyectos hay actualmente de inversión para México y si esta euforia está ayudando a atraer más inversión? Bueno, sin alguna duda, la empresa alemana apuesta por México, ¿no? Uno ve siempre mucho las empresas automotrices, que son las que traen grandes inversiones, y a veces uno se olvida que alrededor de los grandes nombres, ¿no? Mercedes-Benz y BMW y Volkswagen y Audi, pues hay toda una corona de empresas que naturalmente están ahí trabajando con estas grandes empresas y produciendo pues, muchos puestos de trabajo, ¿no? Ya en este momento hay como 150.000 mexicanos trabajando para la empresa, digamos, de origen alemán. Yo siempre digo, estas son empresas mexicanas, porque producen en México con trabajadores mexicanos, es un producto mexicano el que sale de ahí. Y las empresas están encantadas con eso. Entonces, hay grandes proyectos, por ejemplo, en ese sector automotriz. Hay una gran inversión de Audi, que va a ser el primer coche, digamos, del sector lujo que se va a producir en México por la industria alemana, que a partir de octubre de este año, en el estado de Puebla, en San José, Chiapa, van a abrir la producción, inaugurar la producción del Q5, un coche de esos de SUVs que se produce para el mundo, no solo para México, para Estados Unidos, ¿no? Y hay una gran inversión de Mercedes-Benz en Aguascalientes, y una muy grande también de BMW en San Luis Potosí. Bosch está viniendo con grandes inversiones, las grandes empresas químicas están aquí, están todas diciendo que quieren ampliar su inversión en México. O sea, yo estoy muy convencido que esto es un desarrollo que vamos a ver también en los años, en las décadas que vienen, ¿no? Se apuesta claramente por México como emplazamiento de inversión. El tema de las reformas estructurales que se impulsaron en los últimos años en nuestro país abren espacios de mayor oportunidad para estas inversiones, y además de estas reformas, el contexto que muchas veces se habla de la seguridad, ¿impacta? Pues nosotros solemos hacer una vez por año una encuesta entre las empresas alemanas. Hay una cámara de comercio, una muy grande aquí, una de las más grandes que tenemos en el mundo, además, ¿no? Que es la mexicano-alemana, la CAMEXA. Ella hace esta encuesta cada año, y las empresas alemanas me están diciendo que están encantadas con su inversión en México. No conocemos ninguna empresa que esté diciendo nos vamos por motivos de seguridad. Es una preocupación, naturalmente, que las empresas ven, pero dicen
tan importante la oportunidad que tienen, también en el contexto de las reformas estructurales que ha habido, por ejemplo, la energética, pero no solo, que dicen es tan importante para nosotros estar aquí que vamos a seguir estando en México y ampliando nuestra inversión. Eso está muy, muy claro. Muy bien, pues si les parece hacemos una pausa en Mesa Cuadrada y regresamos para seguir platicando con el embajador de Alemania en México, Víctor Ebling. No le cambie, regresamos. Estamos de regreso en Mesa Cuadrada. Pepe Ureña, la maestra Verónica Ortiz, Javier Oliva desde Londres y nuestro invitado de esta noche, Víctor Ebling, el embajador de Alemania en México, conociendo detalles, muchas veces que no son del dominio público, acerca de la relación entre ambos países en el marco, en el contexto del año dual México-Alemania, Alemania-México 2016-2017. Van a ser 12 meses de actividades, recién arrancamos en junio, así que ya más adelante en este programa nos dirá qué actividades se van a desarrollar y cómo nuestro auditorio, como los mexicanos, podemos acercarnos a Alemania a través de este año dual. Maestra Verónica Ortiz. Sí, bien dices que estamos conociendo datos que me parecen muy relevantes y uno de ellos tiene que ver, cuando estaba yo leyendo información del programa, con la parte de turismo y de conectividad aérea. Me sorprendió el hecho que dentro de los países europeos, Alemania, y no quizá como pensaríamos a lo mejor España o incluso Francia, es el país que tiene más vuelos, es decir, con el que estamos más conectados por vía aérea y eso me resulta interesante cómo llegamos aquí y cuál es el estado o la proyección que tienen del intercambio turístico para este año dual. Bueno, es verdad, Alemania es el país que más conexiones aéreas tiene con México desde Europa. La Lufthansa vuela desde todos los días, desde Frankfurt y 5 veces por semana desde Múnich, adicionalmente. Eso tiene que ver naturalmente mucho con el intercambio también económico que hay. Son muchos personajes que tienen que ver con la empresa, que se mueven de un lado para otro. Para dar un ejemplo, y hablando de la educación dual como antes, la empresa Audi ha estado capacitando 4.000 mexicanos en Alemania y llevándolos naturalmente a Ingolstadt, donde están ellos, para capacitarlos en los últimos 3 años, ¿no? Entonces hay muchos vuelos que tienen que ver con el lado comercial, pero también el lado turístico es muy importante, ¿no? Hay unos 200.000 turistas más o menos desde Alemania que vienen a México. Las cifras están subiendo muchísimo. Muchos van a la zona de Cancún y Playa del Carmen. El turismo alemán es un poco especial. No va solo a la playa normalmente, se queda un poco más tiempo que el turismo, digamos, de otras partes. Está un poco más lejos tal vez también que Estados Unidos o Canadá y tal. Entonces los turistas alemanes típicamente se quedan por lo menos 10 días, se quedan unos días en la playa y después están muy interesados también en el tema cultural. O sea, van a visitar Ciudad de México y también zonas arqueológicas. Zonas arqueológicas de Yucatán. O sea, es un tipo de turismo que nosotros queremos que sea sustentable y también cultural, y es lo que estamos viendo en el año dual que está pasando. Acabamos de inaugurar, hablando también de líneas aéreas, una línea nueva desde Frankfurt a Cancún de Lufthansa y se está utilizando muy bien. O sea, Lufthansa está muy contenta con estos vuelos porque están llenos siempre, ¿no? Oiga, en montos, ¿cómo anda el intercambio comercial y turístico, económico en general, entre Alemania y México? Bueno, el intercambio turístico, acabo de decir, unas 200.000 personas, ¿no? De comercio tenemos más o menos unos 18.000 millones de dólares de intercambio. Las exportaciones alemanas hacia México son unos 12.000 millones más o menos, y así casi 2/3 del intercambio, y 1/3 es más o menos la exportación mexicana a Alemania. O sea, es ya, digamos, importante, pero repito, el año pasado pues subió un 25% en un año en exportación de Alemania a México, y al revés también un 25% más o menos. O sea que estamos viendo un salto de calidad muy importante. Creo que en el tema político, económico, cultural, estamos viviendo un tiempo de una intensidad de nuestras relaciones que antes no había, ¿no? Es novedoso y está pasando algo muy interesante dentro y fuera del año dual, ¿no?
Y ya nos comentaba que México ya es el primer socio comercial en América Latina para Alemania. Si les parece, vamos hasta Londres con el doctor Javier Oliva. El embajador también nos platica, doctor Oliva, de esta estrecha relación a nivel global entre México y Alemania en los foros internacionales. Hay mucha colaboración, pero también en materia bilateral. Sin embargo, hay desafíos comunes para México y para Alemania y para el mundo en general. Doctor Oliva, migración y terrorismo, ¿cómo ve este aspecto usted? Bueno, desde luego, la canciller Angela Merkel el día de ayer en una declaración que me parece muy valiente y de mucho reconocimiento, señaló que no obstante los acontecimientos graves que sucedieron en menos de una semana, 3 de ellos en Baviera, Alemania no va a cambiar su política migratoria, sino que la va a mantener. Hay que recordar que ha sido Alemania el eje fundamental de la promoción de la incorporación y la asimilación de esta oleada inédita después de la Segunda Guerra Mundial de migrantes procedentes de países con graves problemas de estabilidad y con muy acusados problemas de violencia, lo cual yo creo que esto coloca al gobierno alemán y al pueblo alemán también en una plataforma, un señalamiento muy importante respecto de hacia dónde tenemos que avanzar en este mundo globalizado, no solo por las mercancías o el flujo de capitales, sino principalmente por el flujo de seres humanos. Entonces, me parece que en ese sentido Alemania sí lleva un papel vanguardista en el contexto de la Unión Europea. Lo digo desde aquí, después del referéndum del 23 de junio, donde en el Brexit, por un porcentaje de menos del 2% ganó la propuesta de salir de la Unión Europea de parte del Reino Unido, y pues esto desde luego que ha sido muy mal recibido y ha tenido, lamentablemente, embajador, como usted debe estar informado, han habido alrededor de 6,000 eventos menores, unos no tanto, de expresiones racistas y xenófobas que tradicionalmente no se daban en la sociedad del Reino Unido. Entonces, creo que Alemania tiene mucho que aportar, no solamente en la perspectiva de la Unión Europea, sino en esta política de integración y de inmigración, que justo será uno de los temas, desafortunadamente, en malos términos para la retórica en la elección estadounidense, sobre todo del lado del Partido Republicano. Y que, bueno, por eso es importante seguir de cerca lo que bien está haciendo, es mi opinión, lo que bien está haciendo el gobierno alemán en materia de inmigración. Gracias. Embajador. Sí, estamos viviendo unos retos importantes. Yo siempre estoy un poco en contra, ¿no?, de mirar a Europa y hablar solo de los problemas que hay, porque Europa sigue siendo el lugar del mundo donde tenemos una estabilidad social, ¿no?, una riqueza muy elevada, y sigue siendo un gran atractivo para los países europeos que todavía no están en la Unión Europea. O sea que parece que sigue habiendo un gran atractivo, una zona de paz también, ¿no? Entonces no hay que tampoco caer en el pánico con lo que está pasando, en mi opinión, ahora con los ataques terroristas. Es un desafío importante, quiero decir, no es pequeño, es muy importante, pero creo que en nuestras sociedades democráticas tenemos todos los instrumentos para combatir el terrorismo de manera legal, con el Estado de Derecho. Eso me parece muy importante. No tenemos que bajar al nivel de los terroristas y hacer su juego, caer en su trampa de decir vamos a entrar, no utilizando las armas igual que ellos también utilizan. No, tenemos que utilizar las armas del Estado de Derecho, la tolerancia, seguir siendo abiertos, que somos sociedades abiertas y tolerantes, y vamos a ganar esta batalla a través de esa tolerancia y a veces de esas sociedades abiertas. Naturalmente tenemos que proteger a nuestros ciudadanos, y lo hacemos, pero tenemos los medios para hacerlo, medios policiales para hacerlos, pero repito, sin perder las libertades que son tan importantes y que tanto marcan nuestras sociedades. Me parece muy importante eso. Se nos está viniendo lamentablemente el tiempo encima. A lo largo del programa ha aparecido una dirección de correo de internet, www.alemania-mexico.com, donde vienen todas las actividades del año dual.
pero aprovechamos estos últimos minutos para que nos platique qué es lo que viene, no solamente en Ciudad de México, sino también en algunas otras ciudades del país en el marco de esta importante actividad. Nos platicaba que ustedes han tenido años duales con China, con India, con los países emergentes y que están cerrando este ciclo con broche de oro con México. Así es, así es. Va a ser el broche de oro de este ciclo de años duales y qué bueno que sea con México. No vamos a tener actividades solo en la Ciudad de México, aunque van a ser muy importantes, sino también en 11 otras ciudades. Va a haber grandes exposiciones. Hay la exposición de Otto Dix, que va a estar en Monterrey y en la Ciudad de México, un pintor alemán de la primera mitad del siglo XX. El gran tema de la economía y el comercio con la gran exposición que hubo industrial hecho en Alemania. Un túnel de la ciencia del Instituto Max Planck que enseña el state of the art del hoy, de la ciencia, de la innovación en temas como desde cómo funciona el universo hasta qué estamos haciendo en la fusión nuclear, que he explicado de manera que sea interesante también para los muchachos jóvenes. Vamos a tener mucho sobre el tema de la educación dual. Vamos a cooperar en el tema de la movilidad urbana. Hay un profesor, el profesor Rojas, que es mexicano y alemán y trabaja en México, ha sido galardonado como el mejor profesor, no extranjero, el mejor profesor en absoluto en Alemania hace 2 años, y él va a trabajar en el tema de los automóviles, que son automóviles en el sentido de la palabra, o sea, sin conductor, y se mueven solos, y va a haber cosas en ese sentido, una gran variedad, gama de temas, de conciertos, de festival de cine aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, una feria del libro juvenil y de niños, donde Alemania será el país invitado. Ven una gran variedad así de diferentes eventos y actividades, y creo que va a ser muy interesante, y les pedimos a los amigos mexicanos, a los ciudadanos también aquí, que se involucren, que participen también con sus ideas. Queremos que sea algo abierto, que el público venga y nos diga si les gusta, y también proponernos cosas diferentes, y las haremos con gusto. Muy bien. Del Maestra lado Verónica. alemán, ¿qué ciudades participarán en este año dual con actividades, digamos, de México allá? También allí, naturalmente, va a haber muchas actividades. La ciudad de Berlín, naturalmente, va a ser uno de los focos. Múnich también, Hamburgo, también Frankfurt. O sea, se van también en Alemania a tener, digamos, pilares importantes en todas las regiones importantes de Intercambio Alemania. cultural, sobre todo. Sí. Muy bien, Pepe Ureña, antes de irnos, ¿algún comentario? Oiga, pues es un mensaje de tranquilidad el que da usted, Sí. ¿sí? Con una locomotora, a pesar de la crisis, avanzando y incrementando mucho el intercambio con México. Pues felicidades, señor embajador. No, muchas gracias. Doctor Javier Oliva, antes de irnos. Pues mira, yo creo que el año dual con Alemania, yo sí quisiera hablar sobre el tema del Brexit, porque Alemania, que es uno de los países preponderantes, no solo de la economía europea, sino a nivel mundial, el hecho de que México tenga, de manera casual, porque nadie se esperaba el tema del Brexit, ni siquiera David Cameron, me parece que es muy simbólico, y me parece que también en el ámbito de las relaciones internacionales contar con esta buena suerte, si se me permite utilizar la expresión, pues habla de la posibilidad de potenciar las relaciones entre México y Alemania, y que ambos países, México sea el puente en América Latina y Alemania sea el puente de México en la Unión Europea. Ese sería mi mejor deseo para este año dual. Muy bien, pues embajador Víctor Ebling, muchísimas gracias por venir a Mesa Cuadrada. Esta es su casa. Nuestra misión, por supuesto, es dar a conocer al auditorio las actividades en cuanto a las relaciones que tiene nuestro país en materia internacional, enfocadas a la cultura, a la educación, además de la Mesa Cuadrada en los espacios informativos de México al Día. A mí me quedó un programa muy interesante, sí, que se ha ido muy rápido, pero con el tema de la importancia de la educación, del modelo dual como base de la construcción de una nación, de la riqueza de un país, y también con valores que caracterizan a los alemanes, y que lo hemos visto en los partidos de fútbol entre México y Alemania, ¿no? Que es la disciplina, que es la responsabilidad, que es la perseverancia, sí, claro, la mente fría para conseguir los objetivos, y son dos países, dos naciones, dos gobiernos, dos pueblos que tienen mucho que
aprenderse y compartirse, embajador. Que interactuar. Así es, muchísimas gracias por poder estar aquí con ustedes, que les vaya bien. Y solo quiero decir que también tenemos mucho que aprender de México. Si nos llevamos un poco de la flexibilidad, de la adaptabilidad de México, pues también nos habremos llevado algo muy, muy bueno de México. Gracias, Pepe, maestra Verónica Ortiz. Gracias, doctor gracias, Javier Oliva. embajador. Hasta luego, pásela bien. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.